Muy buenas tardes, querida iglesia. Hemos llegado un viernes más de estudio bíblico y espero que el Señor añada aún más bendición a tu vida en esta tarde de este viernes 8 de octubre de 2021. Inicia el fin de semana y qué mejor estudiando la palabra de Dios. El tema que estamos analizando es muy interesante: 12 hombres inconcebibles. Lo que Dios puede hacer con su mano poderosa en la vida de cada persona es el tema que estamos analizando. Vamos a iniciar leyendo un texto que me gusta mucho en lo particular y que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es pura, es limpia, es más deseable que la miel, dice la misma escritura, y pues en ella confiamos y por eso es que estamos en este momento dispuestos a estudiar su palabra. Acompáñame a hacer una oración para que el Señor ponga su mano sobre este estudio y que al término del mismo podamos salir glorificando su nombre y edificados por las escrituras. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias, Padre, porque cada día estando contigo es un día hermoso. Tú has derramado misericordia en tus hijos y hoy podemos exaltarte, Señor, por lo que tú eres el Dios poderoso, eterno, altísimo, Señor. Y en este momento que nos encontramos delante de tu palabra, te queremos pedir que nos dé sabiduría, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón y que seamos impactados por el poder de tu palabra y transformados, Señor. Reconocemos que tu palabra es la única regla de fe, de práctica, y es la autoridad para nuestras vidas, Señor. Permítenos ser sabios y obedientes a ella. Gracias por este día, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, amoroso Señor. Amén. Y hermanos, tenemos que iniciar con un corazón bien dispuesto, atentos a lo que dice el Señor, pero vamos a tener ahora un momento de canto, un momento de alabanza a nuestro Dios, porque el Señor es digno de suprema alabanza, Él se merece toda la honra, toda la gloria, y qué mejor manera de hacerlo a través de un canto. Así es que acompáñame a alabar el nombre del Señor con el grupo de nuestra iglesia. Adelante, hermanos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Él se merece todo el honor y toda la gloria y por eso es el cántico, por eso nuestra vida debe ser un cántico constante, no tan solamente en la alabanza de nuestros labios, sino también en la expresión de nuestro testimonio. Y vamos a estudiar la escritura. Espero que tengas ahí tus materiales, principalmente la palabra del Señor, un cuaderno, un bolígrafo para poder tomar nota y esperar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor habla a través de su palabra? Jesucristo enseñó que era necesario que escudriñáramos las escrituras y él dijo, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber de Dios? ¿Quieres conocer al Señor? Leamos la Biblia, meditémosla, estudiémosla. Y vamos a ir en esta oportunidad nuevamente a la vida de Jonás, que es uno de los 12 hombres inconcebibles que estamos estudiando. Yo te quiero invitar que abras la Biblia en Jonás capítulo 1 y vayamos a la escritura para ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Este libro de Jonás es un libro muy especial. Es un libro que si bien tiene historia, como lo dije anteriormente, hay profecía y una profecía muy especial que hace referencia a Cristo Jesús. Y vamos a leer el capítulo 1, si me acompañas, y voy a leer del versículo 1 al versículo 17. Pongamos mucha atención porque el Señor tiene cosas grandes para nosotros en este día. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oh Señor, acudimos ante ti en este momento, porque reconocemos que nosotros no podemos por sí mismos entender tu palabra, sino es que tu Espíritu Santo es el que nos enseña, Señor. Sé tú nuestro maestro y nosotros tus discípulos. Permite que tu palabra penetre, Señor, como el agua se introduce en la tierra y que llegue hasta lo más interno de nuestro corazón y que haga el propósito por el cual fue expuesta. No permita, Señor, que vuelva vacía, que haga lo que tenga que hacer,
que cambie actitudes, que cambie pensamientos, que cambie situaciones, maneras de ser en nuestra vida, conformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Hemos llegado a un estudio más, hermanos, y el tema del día de hoy es el trato del Señor con el desobediente. El trato del Señor con el desobediente. Hay un pasaje que quiero que leamos, que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 y 19, que dice de la siguiente manera: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es dura la palabra del Señor, pero esta era la encomienda que tenía Jonás, y es que esta persona, Jonás, había hecho caso omiso de predicar la palabra. Hermanos, tenemos un gran compromiso delante del Señor. ¿Cuál es? Predicar el evangelio, predicar a Cristo a las personas que no le conocen, a los que no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Hablarles de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, de lo que hizo en el madero por ellos, dando su vida el justo por los injustos. Y Jonás no había hecho caso, y Jonás no había tomado en cuenta estas palabras del Señor. Y caso curioso, este hombre, Jonás, significa paloma. Y podemos pensar que en un tiempo las palomas fueron usadas como mensajeros o un medio para llevar mensajes a otros. Y esa era la encomienda de Jonás: llevar el evangelio a Nínive, llevar la palabra de Dios. Tal vez, bueno, obviamente no se conocía el evangelio como tal, pero sí el arrepentimiento y la fe acerca de Jesucristo. Y esa era la encomienda que tenía Jonás. Pero vimos el estudio pasado que Jonás volvió, más bien se retiró, huyó de la presencia de Dios y trató de huir de él, de huir del imperativo que el Señor le había dado, y tomó una nave para irse lejos de la presencia del Señor. Pero recordemos que nadie puede huir de la presencia del Señor. En el versículo 3 encontramos nosotros que Jonás se levanta, dice la Escritura, y huye del Señor, o trata de huir del Señor, y descendió a Jope y tomó una nave para irse lejos, para irse a Tarsis. Pero en este tiempo, en este momento, Dios no iba a quedarse con los brazos cruzados. Cada vez que nosotros queramos ser rebeldes o queramos huir de la voluntad del Señor, siempre la presencia del Señor y el mandato del Señor nos va a perseguir a donde quiera que vayamos. Quiero que mires con atención a partir del versículo 3, porque es ahí donde vamos a ver nosotros encerrada, a partir de este verso, encerrada la lección que Dios tiene para nosotros. Y dice la Escritura en el versículo 3 y 4: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y aquí en el versículo 4 es donde tenemos que poner atención. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermanos, Jonás no pudo huir de la presencia de Dios. Por el contrario, encontró de parte del Señor un trato especial para su vida cuando quiso ser desobediente. Siempre que nosotros queramos omitir el llamado del Señor y desobedecer en consecuencia, habrá siempre un trato especial de Dios para con nosotros. La primera lección que tenemos que aprender en esta oportunidad es que Dios siempre va a disciplinar la desobediencia de sus hijos. Sí, hermano, cada vez que tú seas desobediente a Dios, te vas a encontrar con el trato, con con la disciplina del Señor. Y hay que decirlo como tal. Muchas personas tienen miedo a decir disciplina, castigo de parte de Dios, pero la Biblia es contundente en esta enseñanza. No podemos nosotros dejar de lado
que si Dios es amor, también Dios es justicia, que si Dios es bondad, también hay rectitud y también hay santidad de parte de Él, y así demanda de sus hijos. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Y qué padre no hay? Un padre que realmente ama a sus hijos, que no los discipline cuando estos están fuera de los caminos. Tristemente vemos personas que en este tiempo dejan a sus hijos hacer lo que quieran, vivir como quieran y gobernar su vida de la forma que quieran. ¿Y cuál es el resultado? Un hijo desobediente y una vida destruida. Ese es el resultado. También la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nosotros no debemos de esconder esta verdad. Cuando nosotros fallamos a Dios y si somos realmente sus hijos, encontraremos una vara, la vara de la corrección de parte de nuestro Señor. Aquí Jonás se encontró con la disciplina de Dios porque Dios le había dicho, levántate y ve a Nínive y pregona en contra de su maldad. Pregona arrepentimiento. Y él no lo hizo y entonces encontró la disciplina del Señor. Hermanos, el vivir en el temor del Señor es cosa seria. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos engañar al Señor con una vida tibia, con una vida irresponsable de falta de compromiso. Porque si realmente somos sus hijos y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, el motivo por el cual nos tiene en esta tierra, que en primer lugar es predicar su palabra, entonces nosotros estaremos siendo objeto de la disciplina del Señor. El versículo 4 comienza con una frase que dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento, pero Jehová hizo. Siempre ante la desobediencia, Dios hará algo. Dios no puede quedarse contemplándonos y diciendo, bueno, no quieres hacer mi voluntad, está bien, no lo hagas, como hay muchos padres en esta tierra. No quieres seguirme, no hay ningún problema. No quieres orar, no quieres leer la Biblia, no quieres congregarte, está bien, hijo, te respeto. No, Dios no va a ser así, hermano. Tú conoces la verdad y sabes que con el Señor no se juega, el Señor es algo, es serio en su trato, y por eso el Señor hizo levantar una gran tempestad que tal vez nunca los que habían estado en la barca habían experimentado. Una tempestad tan grande y que muestra el gran poder de nuestro Señor. Un gran viento y una gran tempestad. Si tú te fijas, dice un gran viento. Podemos pensar algo similar a lo de al movimiento de un huracán, con grandes ráfagas de viento, con grandes rayos y sobre todo una gran tempestad, lluvia, aire y lluvia combinados en contra de la nave. Tanto que los que iban en la nave pensaron que se iba a partir. Y es que, hermano, no hay ningún plan tan cuidadosamente calculado que pueda librarte de la voluntad de Dios. Tú no tienes excusa. Por el contrario, siempre que quieras huir de la voluntad de Dios, Él te pondrá en medio de una tormenta para hacerte volver a la obediencia. Y es lo que experimentó Jonás. Los marineros tuvieron gran miedo, dice el versículo 4. Más bien el versículo 5, los marineros tuvieron gran miedo. Quiero que aquí pongas atención especial. Los marineros eran personas experimentadas en la mar, conocían cuando venía una tormenta, sabían lo que tenían que hacer ante una gran tempestad. Y su experiencia les había llevado a forjar un carácter duro, un carácter recio, que no tenían temor. Pero lo que estaban experimentando en ese momento los marineros era algo diferente, era algo extraordinario, algo que iba más allá de su experiencia, que nunca habían visto en la vida. De no sé cuánto tiempo tendrían algunos de ellos, tal vez 10, 15 o 8 años en el mar. Conocían algunas cosas del mar, pero ese día fue un día diferente, tanto que llegó temor a su corazón. Y para que un marinero pueda temer a la mar, se necesita hacer algo diferente, algo único, algo extraordinario. Y es que, hermanos, cuando Dios manifiesta su poder en la vida de una persona, ante situaciones que se viven,
podemos nosotros pensar que es algo diferente, algo que nunca se ha experimentado. Cuando Dios toca la vida de una persona, tal vez le hace pasar por situaciones difíciles para que vuelva al sendero, hablando de sus hijos. Y eso fue lo que experimentaron los marineros y el propio Jonás. Ante una gran tempestad, hermanos, no hay nave segura. Ante el actuar y el trato de Dios, nada ni nadie te puede librar. No hay ningún navío tan seguro que pueda protegernos cuando hemos abandonado los caminos rectos del Señor. Y esto es para que le pongan mucha atención. Y nunca trates de bajarte de la mano de Dios, porque si tú te vas de la mano de Dios, te vas a encontrar con el trato del Señor y con la vara de Jesús, porque Él es nuestro buen pastor. Pero un buen pastor no tan solamente tiene amor para las ovejas, sino también tiene una vara que les sirve para disciplinar a estas. Estaba pasando Jonás por un momento difícil y los que iban en el barco, pero su corazón estaba tan duro, tan cegado, que al principio no se percató de esta situación, porque la Biblia nos dice que se fue abajo al interior de la nave y se echó a dormir. Hay un segundo punto que quiero que observes en esta historia. Cuando Dios aplica su disciplina, no hay fuerza humana que la pueda evitar. ¿Escuchas? Cuando Dios aplica su disciplina, no hay fuerza humana que la puede evitar. No podemos hacer nada cuando Dios nos disciplina. No podemos evitar el sufrimiento, la aflicción, cuando estamos bajo la prueba, bajo el actuar de nuestro Dios. La Biblia dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esta cara de Dios, tal vez Jonás no la conocía y la estaba experimentando. Hermano, no demos lugar a la disciplina de Dios. No provoquemos al Señor para que Él nos discipline. Antes bien, sometámonos delante del Señor y seamos obedientes. Cuando tú desobedeces, el Señor puede hacer cosas terribles en tu vida hasta que tú entiendas que estás fuera del sendero del Señor. Tu desobediencia, y algo que hay que aprender aquí en este punto, es que tu desobediencia no solo afecta al rebelde, es decir, no solamente afecta a aquel que está fallándole a Dios, sino a los que te rodean y a los que están con él. Cuando alguien anda en pecado, no tan solamente se afecta al mismo, afecta a su matrimonio, si es que es casado, afecta a su familia con los que vive, afecta el testimonio de la iglesia, porque muchos van a decir, mira, va a la iglesia y lo que hace o la forma en que vive, afecta aún en el trabajo donde estás, porque tú no puedes estar en paz con los demás y vivir bien si estás mal con el Señor. Y esto era fue una situación muy difícil, porque la gente que iba en el barco con Jonás estaba pasando por el momento, estaban experimentando la ira de Dios en sus vidas. Y podemos pensar, sí, la ira era para el hijo que estaba fallando, pero no también afecta a los demás, afecta a los que cada uno que le acompañaban. Ahora, ¿cuál fue la reacción de estas personas que iban, de estos marineros que iban con Jonás? Dice el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, un pavor tremendo. No sé si tú has sentido el miedo al mar. Yo en alguna oportunidad lo sentí cuando yo con mi familia en un yate que salimos a rodear la costa y empezó a llover y empezaron a agitarse las olas, hermano. Es algo terrible que no le deseo a nadie, es algo difícil. Y dice aquí que experimentaron el miedo estos marinos y que cada uno clamaba a su Dios, cada uno clamó a su Dios. Todo hombre en su interior, hermano, sabe que existe un Dios. Y la deidad que concibe la persona en esta parte que se habla en la Biblia no era un conocimiento de Dios sabio, era un conocimiento equivocado. Pero algo sí es cierto, que todo ser humano sabe que existe un Dios. Aunque muchos de ellos lo niegan porque tienen un conocimiento elevado en las ciencias, en las ideas del hombre, en las filosofías, en las religiones,
sabe que hay un Dios. Solamente falta o solamente cabe alzar los ojos y ver los cielos, porque los cielos, dice la Escritura, cuentan la gloria de Dios. De modo que estas personas sabían que había un Dios y en su manera de pensar y no conociendo al Dios vivo, clamaron al Dios que ellos conocían, Dios con minúscula, al Dios falso. Al Dios falso, aquel Dios que mucha gente se acoge y que piensa que es la verdad. Y todas las personas pueden ejercer fe, porque lo demuestra aquí la palabra, pero el problema está dónde está depositada tu fe. Y muchas personas depositan su fe en un ídolo, en algo material, en alguna persona, pero ninguna de estas cosas, ninguna de estas personas puede responder, porque solamente hay un Dios verdadero, Jesucristo, Jesucristo, el Dios verdadero, Jesucristo en el cual está la vida eterna. Cuando estos marinos se encontraron en medio de una gran tempestad, ellos, si es que alguno en alguna oportunidad había dicho que era ateo, reconocieron que tenían que ir y buscar a Dios. Lamentablemente lo buscaron en su falsa fe, porque cada uno clamó a su Dios, pero ninguno encontró respuesta. No hubo ninguna respuesta de los dioses con D minúscula. Ningún Dios que buscaron los marineros pudo afectar el soplo de los vientos, ni pudo aquietar el golpeteo de las olas, ni pudo acabar con la lluvia torrencial. La diferencia de creer en Jesús, hermanos, es que Dios es un Dios vivo, es un Dios que tiene poder, un Dios que ve, que oye, que actúa, un Dios que se compadece de nosotros. Es la gran diferencia. Elías mismo también lo experimentó como profeta de Dios, allá con los profetas de Baal cuando lo retó. Aquellos clamaban a sus dioses y se rasgaban las vestiduras, se cortaban su cuerpo y se tiraban en el suelo y hacían bailes y hacían tantas cosas y jamás fueron escuchados porque los dioses falsos o las deidades que el hombre ha hecho con sus propias manos no son verdad, no están vivos, no tienen poder. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no actúan. El Dios en el que hemos creído, iglesia, es el Dios verdadero. Y en él está la vida eterna, lo predicaba Juan. La diferencia con nuestro Dios es que él vive, hermano. Y él nos oye y acude a nuestro clamor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el salmista se responde, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Estos marineros estaban perdidos y clamaban a su Dios y hicieron muchas cosas, pero no pudieron hacer nada para salvarse. Dice el versículo 5 que echaron al mar los enseres. Esta es una práctica que en la antigüedad y aún en estos tiempos se lleva a cabo, tirar por la borda todo aquello que no sirva para que la nave se aligere y pueda flotar sobre las altas olas. Dice el versículo 5, y echaron al mar los enseres que había en la nave, pero ni aún este esfuerzo les llevó a solventar el problema. Aquí podemos entender, hermano, que la salvación no es por obras. Cuando el hombre quiere hacer cosas para salvarse, en ejemplo, lo que estaban viviendo los marineros con Jonás, no puede hacer nada. El dinero que tenga una persona, los bienes que posee, no le puede ayudar. El hacer buenas obras, el llevar comida a los pobres, el llevar alimento a los indigentes que están pasando por el tren y que van hacia Estados Unidos, Norteamérica, no te salva. El comprar medicamento y llevar a la gente que necesita y mostrar buenas obras a los hombres no salva. Por eso la Biblia es enfática en Efesios capítulo 2, versículo 8. No es por obras. No es por obras, sino es por gracia. Las obras no hacen nada. La salvación no es por obras, sino es por gracia del Señor. Y qué bueno que así es, porque si fuese por obras, muchos o todos podrían adquirir la salvación. Y entonces el corazón del hombre estaría perdido, aunque las obras, en su parecer, le ayudaran. Los esfuerzos de los marineros son los típicos esfuerzos del hombre que busca resolver sus problemas con sus propias fuerzas. Los hombres
no tenían la potestad para solventar esa situación. Tú no puedes hacer nada cuando te encuentras ante el trato del Señor. Solamente lo único que te queda es arrepentirte y pedir perdón y acogerte a su misericordia. Hermanos, esta idea de echar los enseres también nos habla de que las cosas en este mundo, hermano, las cosas materiales no son importantes. Lo importante es nuestra fe, lo importante es confiar en el Señor, creer a Dios y vivir bajo la obediencia. Nada abruma tanto como el que un hombre ponga sus ojos en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Nada nos hemos de llevar, hermanos. Desnudos venimos al mundo y desnudos volveremos, en este caso a nuestro Dios, porque nada material nos puede salvar. El hombre, también esto nos enseña que el hombre está cargando sus pecados, pero echa sus pecados y sus cosas en la persona incorrecta. En este sentido, los marineros pensaron que echando los enseres en el mar se iban a librar, pero esto no es así. Tú tienes que aprender que tienes que echar tus problemas, tu pecado, ponerlos en Cristo para que Cristo los perdone y Él sea el que te dé el descanso y la ayuda. Nos maravillamos de que toda la preciosa carga que llevaban estas personas, esa carga que les daba alimento, les daba tal vez vestido y refugio, en este momento, ante el trato de Dios, no importaba, no valía nada. Las cosas materiales, hermano, lo reitero, no es lo importante. La vida en Dios y una fe en obediencia es lo que realmente importa. Vamos a ver la actitud, esa era la actitud de los marineros y cómo estaban actuando y estaban haciendo cosas para librarse del trato del Señor, que no era con ellos, sino que era con el profeta, pero no había fuerza humana que pudiera evitar el trato del Señor. Vamos a ver cómo actuó Jonás, versículo 5, dice, en la parte B, dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Todo lo contrario de los marineros, Jonás no había hecho nada. Al contrario, desde el momento que tomó su nave para Tarsis, él empezó a descender. Y cuando nosotros nos alejamos del Señor, empezamos a transitar por escalones que nos llevan hacia abajo y nos separan más de su presencia. Dice aquí que Jonás se había ido abajo o había bajado al interior de la nave. ¿Cuán sugestivo es este versículo? No solo de su posición física, o nos habla de la posición física, que él estaba dormido, el profeta, sino también nos habla de su posición espiritual. Estaba frío, estaba realmente alejado del Señor y ante el problema, la adversidad, él no se percataba, él pensaba que todo estaba bien, que nada pasaba. Y es que a veces sucede esto en nuestra vida, hermanos, está el problema, está la situación, las relaciones quebrantadas y nosotros pensamos que está bien, pensamos que no pasa nada, que es algo normal, algo natural del diario vivir. Abramos los ojos, hermanos. Este profeta se había separado del Señor y su vida iba en picada. Y es que la Biblia nos dice en Juan 15:5 que separados del Señor nada podemos hacer, hermano. No somos nadie sin Dios. Él se había echado a dormir y había entrado en una frialdad espiritual terrible que no le permitía ver que se estaban ahogando, que se estaba hundiendo prácticamente la nave, que estaban a punto de perecer. No se había percatado. Y cuando un cristiano está viviendo fuera de los caminos de Dios, se enfría, su fe disminuye, su confianza en el Señor desaparece y piensa que todo es normal lo que está sucediendo en su acontecer, en su vida. Está claro que este cuadro nos habla de una persona que está reincidiendo en la desobediencia y se ha olvidado de la tormenta, del problema en que se metió y que también metió a otros en su problema. ¿Cuántas veces tú te metes en problemas de pecado e implicas a tu familia? Porque, por ejemplo, si tú eres infiel a tu esposa, no tan solamente estás acarreando para ti mal, estás acarreando la falta de paz a tu familia, la inseguridad, y es más, desproteges a tu familia y los metes en el dolor, en la angustia, en la tristeza de estar lejos del hogar.
este hombre se había metido en problemas y había metido en problemas a su familia. Él se había olvidado que hay una batalla que luchar y hay problemas por todos lados. Él estaba durmiendo, relajándose y dejando que el mundo se fuera al infierno. Estaba dejando de predicar, de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros dejamos de predicar a Cristo y de hacer su voluntad, vivimos en desobediencia, muchas personas se están yendo al infierno porque nosotros estamos dejando de ser heraldos para el Señor. Se ha dado cuenta, y voy a decir esto en mi experiencia propia, que cuando uno está bien con Dios, sirviendo, estudiando, ayudando, predicando y dando testimonio al perdido, no hay suficientes horas que alcancen. Falta espacio, falta tiempo para ayudar, para predicar. Pero cuando una persona está desobedeciendo, no se encuentra comprometida con el Señor, eh, el tiempo le sobra y el tiempo pasa y no hace nada. Pero cuando el corazón del hombre se enfría, o cuando el corazón del hombre se enfría, hace cosas terribles y cosas tremendas que lo lleva a una frialdad y deja pasar largas horas de su vida y los días se vuelven aburridos, sin propósito, tedioso, y el cuerpo solamente y aún la vida solamente anhela dormir y relajarse. Allí estaba el profeta de Dios, el hombre que conocía al Señor en el fondo de la nave, dormido, viviendo una vida espiritualmente fría, y el Señor no iba a permitir eso. Cuán triste es que el corazón de los hombres esté dormido. ¿Recuerdas aquella escena de Jesús con sus discípulos en el huerto del Getsemaní? Jesús va a orar y cuando regresa los encuentra durmiendo y les dice: ¿no habéis podido ustedes orar? ¿No han podido ustedes velar? Qué triste verlos y encontrarlos dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil, y si bien el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Jesús los reprendió a sus discípulos. Y el Señor iba a reprender a Jonás por estar dormido. La palabra de Dios, hermanos, no está ajena ante esta situación. Por eso la Biblia en Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, no podemos permanecer en este mundo dormidos. Es necesario estar alertas y compartir la palabra de Dios, hacer lo que tenemos que hacer. Es hora de levantarnos del sueño, dice Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa, el Señor está más cerca. Y Dios quiere que nosotros seamos lámparas, que seamos luz en este mundo, y nos ha dado del Evangelio y nos ha dado poder del Espíritu Santo para predicar, no para dormir, no para quedarnos en casa muy confiadamente, muy tranquilamente y esperar que los días pasen sin ponernos a predicar y hacer lo que tenemos que hacer. Algo triste que ha dejado la pandemia es que muchas iglesias, y aún nuestra iglesia no se salva, es hermanos que han caído en un adormecimiento espiritual, que aún regresando a las actividades consideran que no es importante congregarse, que prefieren estar en su casa, dormidos, descansando, escuchando tal vez la predicación, pero sentados en su sillón o bien cobijados ahí en su cama. Hermanos, no, esto no debe de ser. Tenemos que despertar. Y cuando regresemos, hermanos, y de antemano les digo, cuando regresemos a congregarnos a la iglesia, es porque vamos a regresar, pero no para seguir dormidos. Vamos a regresar para predicar la palabra, para hablarle al vecino, al amigo, al jefe, al tendero, al doctor, al maestro, que Cristo vive, que murió por ellos y que es el único que les puede llevar a Dios, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que Él es nuestro Señor y Salvador. Jonás no lo entendía y estaba durmiendo. Esta enseñanza, este trato de Dios para la vida de Jonás le iba a llevar a tomar el camino del arrepentimiento y a reconocer que estaba mal. Vamos a dejar aquí hasta aquí nuestra lección,
Pero algo que tenemos que aprender en conclusión es que de Dios no nos podemos burlar. Con Dios no podemos jugar entre una vida cristiana y una vida en el mundo. A Dios no le podemos venir con el cuento de que, Señor, yo sé que es importante servirte, pero lo que estoy haciendo está bien. Con Dios no podemos tomar las cosas de la oscuridad y disfrazarlas como cosas de luz. No, hermanos. Dios es santo. Dios es santo, 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 y con Él no podemos jugar ni engañar. No podemos engañar a nosotros mismos pensando que lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando, las acciones que tenemos son correctas a nuestro parecer. Pero si nosotros le preguntamos por un momento al Señor, Señor, ¿esto que estoy haciendo a tus ojos es correcto? ¿Tu palabra corrobora que esto es verdad? Tengamos cuidado, hermanos, porque muchas de las cosas que hacemos a nuestro parecer están bien, pero delante de Dios está el mal. Jonás trató de huir, trató de engañar al Señor, trató de evadir el mandato, pero no lo pudo hacer. Por el contrario, se topó con pared y encontró el trato del Señor. Hermano, la enseñanza es esa. No podemos engañar al Señor. Por el contrario, obedezcámosle. No nos cuesta nada obedecer. Ser humildes, ser sencillos y obedecer a Dios. Todo lo que el Señor pida y nos mande en su palabra, tenemos que obedecerlo sin poner objeción, sin cuestionar, sin tratar de tener delante del Señor un convenio, de decir, Señor, está bien, yo voy a hacer esto que dices, pero esto que tú dices acá, ¿qué te parece, Señor, si lo cambiamos o si lo aplico después? No, tú no puedes jugar. No puedes jugar y tener, y esto se da muy constantemente en nuestra vida, de querer tener un arreglo con Dios. Señor, ¿qué te parece si el domingo voy a la iglesia, pero el sábado voy a esta fiesta? Así cumplo con tus cosas. Señor, ¿qué te parece si esta semana estoy con mi familia, pero este otro fin de semana lo paso con mi secretaria? ¿Qué te parece, Señor, si yo obedezco y sirvo y enseño y sirvo como maestro en el discipulado, pero me permites estar con un novio que no te conoce, con un novio incrédulo? Ya ves que en la iglesia no hay muchachos. Cuidado, hermano, con tratar de negociar con Dios. La vida de Jonás está puesta, por ejemplo, de que nosotros tenemos que obedecer. Y si no obedecemos, hay una verdad segura. El trato de Dios, el trato del Señor estará con el desobediente. Dios tiene en poco a los que le tienen en poco, pero el Dios levanta y tiene en estima a aquel que es fiel, aquel que es humilde y obedece la voz del Señor. ¿En qué plano estás tú, mi hermano, en esta tarde? Tú tienes la respuesta y tú sabes lo que tienes que hacer. Arrepentirte y volver al camino del Señor. Oremos. Dios, te damos gracias. Bendito seas por tu santa palabra, porque nunca encontramos en ella lo que nuestro pecado busca. Por el contrario, Señor, encontramos en ella un espejo donde nos vemos fielmente y donde cada uno se da cuenta, Señor, de lo que está mal. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque muchas veces hemos hecho lo que no te agrada y hemos hecho nuestra voluntad. Nos arrepentimos, Señor, de que cuando tú has dicho algo y sabiendo que debemos hacerlo, nosotros hemos tomado otra dirección. Perdónanos, Señor. Perdona si tu pueblo, si ves pecado en tu pueblo, Señor. Si alguno de nosotros hemos dicho o hemos actuado conforme a la carne, perdónanos. Perdónanos si hemos ofendido a alguien, Señor. Si por nuestra boca ha habido maldición y ha habido quebrantamiento, perdónanos. Perdona si alguna vez hemos levantado juicio y hemos juzgado y hemos censurado al hermano, Señor. Perdónanos, Padre.
Ayúdanos a reconocer. No queremos vivir en desobediencia ni en maldad. Queremos vivir bajo tus alas, bajo tu dirección, Señor. Ayúdanos. Gracias una vez más por tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y gracias a Dios, hermanos, porque la palabra del Señor no vuelve vacía y siempre trae a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, pues la verdad de Cristo y el reto para cambiar y la exhortación. Hermanos, ahora vamos a tener un tiempo de alabanza, un cántico más que quiero que entonemos con el grupo DEAS de nuestra iglesia. De antemano les pido que estén orando por el grupo de alabanza, por cada uno de los integrantes, para que Dios los use con poder y para que los levante fuertemente para su honra y para su gloria. Cantemos el siguiente cántico con nuestros hermanos. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor.
tú eres el Señor. Eres el Señor. Qué bueno es honrar al Señor, hermanos, a través de las alabanzas y cantar a su nombre, alabada al Señor. La Biblia nos exhorta que todos los pueblos tenemos que batir las manos y levantar alabanza a nuestro Dios, reconociendo que Él es Dios. Gracias a Dios por este cántico que ha hablado a nuestra vida. Y ahora, hermanos, antes de despedirnos, antes de despedir este tiempo, tenemos un par de anuncios. El primero de ellos, pon mucha atención, pasado mañana, mis hermanos, tenemos la continuación de la campaña Una familia sobre la roca o la familia sobre la roca. Y tendremos la segunda conferencia de un amado pastor de nuestro, bueno, amigo y ex pastor de nuestra iglesia, el pastor Josué Santos. Él está trabajando y está pastoreando allá en Estados Unidos. Y el tema que él trae para nosotros, que es Dios a través de él, es fiel a las normas de Dios, fiel a las normas de Dios. Estará basado en la vida del profeta Daniel, y Dios tiene grandes cosas que enseñarnos, que enseñar a la familia. No te pierdas esta bendición. Es el domingo a las 11:15 en nuestro culto virtual. Estaremos escuchando el mensaje del Señor a través de su siervo. Así es que yo te invito que hagas todos los preparativos. El día sábado duérmete temprano, descansa, prepara el lugar donde vas a escuchar la palabra, donde vas a tener el culto. Convoca a tu familia, prepara tu Biblia, tu cuaderno y está con un corazón dispuesto para que Dios hable a tu vida. Mira, si tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y eres dócil, Dios va a hablar a tu vida. Pero si estás con una actitud equivocada, no escucharás las joyas que el Señor tiene para tu vida. Preparémonos para ese momento. Y también, hermanos, quiero invitarlos a que se continúen discipulando el día sábado. Es un día especial porque como iglesia también cada uno desde su casa puede acudir o desde su trabajo o aún en la calle puede acudir al discipulado. Los hermanos que lo dan se preparan, estudian, están en un tiempo de oración con el Señor, un tiempo a solas con Dios y las enseñanzas que Dios ha hablado en su vida las tienen también para ti. Es que no te pierdas este momento. Hay estudios desde el más pequeño hasta el mayor. Dios tiene para todos enseñanza el día sábado. Así es que les exhorto, les animo a que nos unamos en esta herramienta que es el discipulado. Habiendo dicho todo esto, hermanos, pues vamos a hacer una oración para terminar. Yo agradezco que hayas conectado y que hayas dispuesto tu corazón para escuchar la voz del Señor y que tengas presente estas enseñanzas que Dios ha traído a nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más. Y reconocemos, Padre, que este tiempo de estudio ha sido provechoso, porque tu palabra, Señor, es ese alimento, es comida para nosotros, esa leche espiritual no adulterada para crecer, para salvación, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, y porque tú nos has llevado a entender estas verdades espirituales. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, bendice los hogares de cada uno de mis hermanos y que este alimento, Señor, no sea echado en saco roto, sino que sea digerido, sea analizado para crecer en la gracia tuya. Bendice a cada familia. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio. Ayúdanos a seguir conectados contigo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Y hermanos, solamente me resta decirles que deseo que tengan un buen fin de semana, una semana y también un principio de semana muy bendecido, que el Señor sea con ustedes, que Dios los guarde y los proteja. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Nos vemos pronto si Dios lo permite. Hasta luego.